Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo de Alignani, Cosolito, Micosi, Mirú y Salazar y vamos a presentarles nuestra exposición acerca de obligaciones y contratos. Primero que nada, comencemos viendo a qué es lo que llamamos nosotros contratos. Bueno, los contratos son actos jurídicos a través de los cuales dos o más partes manifiestan su consentimiento y voluntad para ya sea regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, naciendo de las mismas siempre derechos y obligaciones. Cabe destacar que estos siempre se celebran con el fin de ser cumplidos. Bueno, vamos a pasar ahora acerca de unas características principales de estos mismos, entre las que podemos destacar los actos jurídicos bilaterales. Estos son bilaterales justamente ya que intervienen dos o más partes, que pueden ser tanto personas humanas o jurídicas, que se pueden obligar o no de manera recíproca. Y justamente esto es lo que determina si son bilaterales o unilaterales. Por otro lado, tenemos la esencia, que su esencia es lo que radica en la voluntad de los sujetos, existiendo justamente un contrato cuando una parte expresa su voluntad de cumplir una prestación a cambio de que una o más personas lo hagan en el mismo sentido. A su vez, por último, podemos decir que tiene consecuencias patrimoniales, es decir, sobre un conjunto formado por la totalidad de bienes de la persona y sus deudas. Ahora Bien, vamos a... sí, existen varios tipos de contratos y por lo general todos tienen una contraparte como nuestro primer ejemplo, que son los contratos bilaterales y los unilaterales. Los bilaterales son, como dijo Augusto anteriormente, son los que se obligan recíprocamente una parte a la otra. Por ejemplo, cuando alguien alquila un local comercial. Los unilaterales es solo cuando una de las partes obliga a la otra sin que ésta quede obligada. Es decir, por ejemplo, la donación a una fundación, por ejemplo. Después hay otro tipo de contratos como los contratos a título oneroso, que son donde las partes que intervienen realizan prestaciones recíprocas, por ejemplo, los contratos laborales. Después los contratos a título gratuito son donde solo alguna de las partes realiza una prestación sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, una herencia. Después tenemos contratos conmutativos, que son donde las partes saben de antemano los posibles beneficios y las posibles pérdidas que sean ciertas, por ejemplo, un contrato de locación. Y otro tipo de contratos como los aleatorios, que donde las ventajas o las pérdidas para una o todas las partes dependen de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, las acciones son el ejemplo más normal y las inversiones en general de estos contratos aleatorios. Bueno, también lo podemos clasificar según su forma. Primero en formales, que son aquellos que la ley exige una forma para su validez. Es necesario cumplir con las condiciones impuestas en la ley para que tengan validez los contratos. Por ejemplo, un testamento, una compraventa de una casa por escritura pública. También los no formales, que son aquellos que la ley no exige a las partes ninguna forma especial. Puede hacerse de forma verbal, por escrito o de manera tácita. Por ejemplo, el pago de un boleto de colectivo. Pasando a clasificarlos según su legislación, encontramos los nominados, que son aquellos que se encuentran legislados en el Código Civil y Comercial de la Nación o en leyes especiales que lo integran, por ejemplo, un contrato de leasing. Como también los innominados, que son aquellos que no se encuentran legislados en el Código Civil y Comercial de la Nación o leyes especiales que lo integran, y por lo tanto se rigen en primer lugar por la voluntad de las partes y por las normas legales sobre contratos y obligaciones, por ejemplo, el pacto entre los socios. Encontramos después los principales, que son aquellos que existen por sí mismos, su existencia no depende de ningún otro acto. Por ejemplo, el contrato de alquiler de una casa. Los accesorios, por otro lado, tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Su existencia depende de otro acto, de modo que cuando el acto principal no es válido, el acto accesorio tampoco lo será. Por ejemplo, en el caso del contrato de alquiler de una casa, una garantía. Pasando entonces con la capacidad en relación a los contratos, en el Código Civil y Comercial de la Nación vemos que los artículos 22 a 50 son los que legislan la capacidad en relación a los distintos actos jurídicos y según los mismos, a la hora de contratar se necesita cumplir los siguientes requisitos. Contar con capacidad de ejercicio, la cual se presume, y por tanto las personas declaradas incapaces, siempre por sentencia judicial, los menores de edad en algunos casos y las personas por nacer no podrán contratar por sí mismas, dado que no cuentan con la capacidad necesaria.
Por otro lado, siguiendo con estos requisitos, para ciertos contratos es necesaria la mayoría de edad, por ejemplo, para la compraventa de una casa, pero vimos que no es un requisito excluyente para todos los contratos, ya que, por ejemplo, podemos ir a comprar una hamburguesa o un ticket de colectivo y por más que seamos menores de edad, podemos hacerlo. En ciertos casos, entonces, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, en caso de que sea necesaria la mayoría de edad, excepto en el caso de la emancipación, que no se da esto que dije recién. Siguiendo con estos requisitos, aquellas personas con capacidad reducida o también declaradas incapaces, siempre por sentencia judicial, van a poder contratar a través de sus tutores legales, sus acompañantes o los sistemas de apoyo que se les haya brindado, con los que cuenten que según el artículo 43 del Código Civil y Comercial, dice que es cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Por tanto, podemos ver cómo estos sistemas de apoyo, de acompañamiento, son los que muchas veces permiten a las personas con capacidad reducida o declaradas incapaces poder contratar. Y por último, el último requisito es que aquellos contratos que se hayan realizado a través de la inscripción de la sentencia, es decir, antes de la inscripción de la sentencia de incapacidad, pueden ser declarados nulos siempre y cuando perjudiquen a la persona incapaz o con capacidad restringida y si contaron con alguna de los siguientes condicionantes o condiciones. En primer lugar, si la incapacidad o disminución de la persona era notable al momento de la celebración del contrato. Por otro lado, si la otra parte o partes actuaron de mala fe. Y por último, si el contrato era a título gratuito. Bueno, primero que nada, consideramos importante destacar que en los contratos, en su mayoría, incluyen dentro del mismo la fecha de extinción de lo pactado. Sin embargo, existen múltiples situaciones capaces de acabar con los efectos de esta. Dentro de estas podemos destacar las siguientes. Primero está el pago, que es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, de dar o de no hacer. ¿Qué es lo que entendemos como compensación? Esta se da cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y de deudor recíprocamente. Se extingue con fuerza mayor de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor. Confusión. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, dice que habrá confusión cuando solo la obligación se extinga por concurrir en la misma persona las calidades de acreedor y de deudor, siendo de un mismo patrimonio. La renuncia. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esté prohibida y solo si afecte intereses privados. Debe ser aceptada por el beneficiario para que se extinga. Ahora pasa. Remisión. Se considera remitida la deuda cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original con la que consta la deuda. La novación. Se extingue una obligación, pero da nacimiento a una nueva, o la transforma. Dación en pago. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, dice que el pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda alguna cosa que no sea dinero en sustitución. Y la prescripción liberatoria es una excepción para poder repeler o dar de baja una acción por solo el paso del tiempo. Con esto damos finalizada la presentación y muchísimas gracias. Cualquier consulta que tengan nos la pueden dejar en comentarios. ¿Qué comentarios? Cerrá el orto, tonto. Menos mal que dejé de grabar en comentarios de la mierda esa de cuando subamos. Caballo, vos sabés que se ve. No, para eso sigue grabando la mierda. Editalo. Pero dice grabando, pues yo ya la corté. Caballo, callate. No, cortaste la presentación, igual que tiene, si lo escuchas a Cristina. Hola, Cristina. Ah, boludo, repajero. No, viste que Listo, ya está.